Bienvenidos todos a esta segunda conferencia del ciclo que organizamos para este curso, el cuidado de la creación y el compromiso cristiano con la doctrina social de la Iglesia. Sabéis que se compone de 3 conferencias. La primera ya la tuvimos el 26 del mes de octubre, en la que nos acompañó Natalia Peiró, secretaria de Cáritas España, Construir una cultura del cuidado. Hoy tenemos la segunda conferencia a cargo de Charo Castellón, el cuidado de la casa común, la crisis global y social. Y la tercera conferencia, Dios mediante, podamos tenerla presencialmente, ojalá, el próximo 26 de abril, a cargo del anterior secretario de Cáritas Española, Sebastián Mora, el cuidado de la fragilidad humana. Como veis, hoy Charo nos va a hablar de la crisis global y social, el cuidado de la casa común, muy alrededor de todo lo que es la encíclica que nos regaló el Papa Francisco, Laudato Si. Por eso os invito a uniros a la oración que el Papa Francisco nos regalaba con esta encíclica. Yo la voy a ir leyendo y todos desde casa, si os parece bien, os podéis unir en este momento. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en las más pequeñas de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias, porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Pues después de esta oración reflexión que nos hacía el Papa Francisco, me gustaría presentaros a la ponente, que la mayoría seguro ya conocéis porque es de nuestras tierras. Vive en Valdiosó, está casada y es madre de 2 hijas, militante de la OAC y forma parte de un equipo en la parroquia del Santísimo Cristo de la ciudad de Valdiosó. Licenciada en Psicología y educadora social en la Universidad de Valencia. Actualmente desarrolla su tarea profesional como gerente de la Fundación Tots Units en la ciudad de Vila-real, una fundación promovida por Cáritas Diocesana, y durante los últimos años también ha trabajado participando en la coordinación de la red social Coopera. Ha ido a lo largo de su vida prestando diferentes servicios. Ha sido presidenta del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa desde el año 2009 al 2013, compartiendo el trabajo con los movimientos europeos y también con diversas organizaciones de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, con personas representantes en el Parlamento Europeo y en el Grupo Europeo para la Pastoral Obrera Común. Posteriormente, del año 2013 al 2017,
Fue copresidenta del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, participando en aquella época en numerosos encuentros internacionales en diferentes regiones donde se encuentra implantado este Movimiento Mundial de Trabajadores. También ha participado en encuentros promovidos desde el Vaticano de diversa índole, la Cumbre de Roma sobre la esclavitud moderna y el cambio climático, el compromiso de las grandes ciudades, en la que participaron alcaldes y alcaldesas de todo el mundo, un encuentro promovido por la Academia Pontificia de las Ciencias. También participó en el desarrollo sostenible y el futuro del trabajo en el contexto del Jubileo de la Misericordia, allá en el año 2016 en la ciudad eterna, en el seminario copatrocinado por el entonces Consejo Pontificio Justicia y Paz, la Organización Internacional del Trabajo, Caritas Internacionalis, y con otras organizaciones católicas y con coordinación sindicales a nivel mundial. Ha sido promotora en España de la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, allá en el año 2015, fruto del trabajo realizado durante años por el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos y como concreción de una de las líneas de trabajo del Dicasterio al servicio del desarrollo humano integral. Ha formado parte o forma parte en la actualidad del Comité Organizador de Encuentros Mundiales de Movimientos Populares en diálogo junto con el Papa Francisco, desde el año 2014. Ha participado desde entonces en todos los movimientos que se han realizado en diálogos con el Papa. En el 2014 en la ciudad de Roma, 2015 en Bolivia, 2016 volvíamos a Roma, 2017 en San Francisco y en época de pandemia, en el año 2020 y 2021, han sido encuentros de forma telemática, online. Ha participado en la apertura de la Asamblea del Sínodo para la región panamazónica, en el año 2019. Pues es Charo Castellón. Ahora cuando la estéis viendo ya en pantalla, todos le ponéis cara. Gracias, Charo, por acompañarnos. Damos gracias a Dios por tenerte entre nosotros y a todas las personas que a lo largo de tu vida te han acompañado en este recorrido. Bienvenida, Charo, es tu casa. Muchísimas gracias, Sergio. Creo que me estáis oyendo bien todo. Sí, bueno, pues vamos a empezar un poquito. Voy a compartir la pantalla, antes que nada, para empezar el diálogo. A ver si se ve. ¿Estáis viendo? Perfecto, pues muchísimas gracias, Sergio, por esa preciosa oración. Y bueno, pues sí, ahí ha habido unas cuantas reuniones en el currículum que has contado de trabajo, y es verdad, gracias a Dios por todas esas oportunidades y por todas esas experiencias de encuentro que a lo largo de mi vida, desde que era prácticamente una cría en mi familia, pues se han ido apareciendo en mi vida, ¿no? Es muy importante lo que estáis haciendo en Cáritas, ¿no? Dar esta oportunidad y tener espacios de formación y diálogo, ¿no? Seguramente sería, pues eso, más cercano que no estuviera la pantalla por medio y que nos encontráramos así, pues un poco más en el tú a tú. Para mí es un reto, porque soy muy de cercanía, ¿no? Pero bueno, vamos allá y vamos a ver si somos capaces de crear un clima que más allá del ordenador pues nos permita sentirnos a gusto y sentir que podemos avanzar en este compromiso del cuidado de la casa común y de las personas, porque va todo unido. Yo quiero empezar, la verdad, dando las gracias, como antes hacía Sergio, a todas las personas que han hecho de su vida un compromiso del cuidado de las personas y del cuidado del planeta, ¿no? Y ya hace mucho tiempo, y de verdad que quiero expresar los orígenes de la Fundación, personas voluntarias de Cáritas, que fijaros, algunas ya no están con nosotras, otras seguramente estaréis hoy escuchando.
Hace más de 30 años pusieron en marcha la fundación y pensaron que recoger papel, recoger vidrio, recoger cartón realmente era una respuesta y una oportunidad para aquellas personas, para aquellas familias que se lo estaban pasando mal, se podía crear trabajo y además era una necesidad que la sociedad estaba empezando a tener, cuidar lo que nos envolvía, ser menos despilfarradores, reutilizar lo que teníamos. Fijaros, esto hace 30 y tantos años, para mí realmente esas personas tuvieron una visión profética y sigue siendo profético actualmente hoy todo ese trabajo. Y también quiero dar las gracias a todas las personas creyentes o no que a lo largo del mundo, y he tenido la suerte de conocer a muchísimas personas en muchos rincones de nuestro planeta que están luchando por proteger los ríos de los que comen, los mares, los bosques, los cultivos, los barrios y incluso han perdido la vida por esto, ¿no? Por este compromiso y que muchas veces pues está en manos de empresas depredadoras que efectivamente sin ningún tipo de escrúpulo y salvajemente dejan a millones de personas en la cuneta y sin nada que ponerse a la boca. Y estoy muy contenta también de que seguramente creo que entre el grupo está el grupo de jardinería y hago una mención a los jóvenes que están preocupados y muchos de ellos han sido de los que primero han empezado a alzar su voz y quieren dejar un lugar mucho mejor que al que se están encontrando. Y por ellos animarles realmente a que sigan este compromiso. Bueno, cuando desde Cáritas con Estíbaliz propusieron y el equipo la reflexión, pues no me parecía que lo más sensato era efectivamente escuchar y transmitiros la carta, porque el cuidado de la casa común, la crisis global y social, Laudato Si, alabado seas, que se escribió en el año 2015, es una carta muy larga, bueno, hay otras que han sido más, pero esta es muy larga, que el Papa Francisco nos escribe a la humanidad, a las personas creyentes y a las que no somos creyentes. Y bueno, pues ha habido antecedentes en la Iglesia, como no, el título Laudato Si de San Francisco de Asís, ¿no? El himno de San Francisco de Asís, que es el que ha sido el gran pues, motivante, ¿no? Ahí para el Papa Francisco y claro, y todas las inquietudes que ha recibido, porque sé que el Papa Francisco siempre está a la escucha, lo he experimentado en carne propia, de todo lo que le ocurre a la humanidad. Y bueno, pues desde ahí nos invita y nos escribe esta carta y ahora le voy a decir a Pedro que nos ponga un sencillísimo vídeo, pues por lo menos para tener aquí al Papa Francisco presente. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del 5º aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro don Dios creador. Celebremos juntos la semana Laudato Si. Dios los bendiga. No se olviden de rezar conmigo.
Espera. Charo, actívate el micro. ¿Me oís ahora? Mm. Vale. Yo decía que justo el Papa nos está animando y nos está motivando, y por eso ya 6 años de la carta encíclica para que sigamos, porque realmente aquí tenemos una dificultad. Charo, te has vuelto a silenciar. Es posible que al apretar la barra espaciadora para pasar diapositivas, Sí, ha sido el por zoom eso. con la barra se silencia. Bueno, pues la carta del Papa es muy larga, ¿no? Y nos plantea una pequeña introducción y luego pues seis grandes problemas, de 6 grandes títulos, 6 grandes oportunidades que él nos da, ¿no? Y lo primero que plantea es que no podemos dejar de reconocer que para realmente aquí haya un verdadero planteamiento ecológico, siempre se convierte en un planteamiento social y que ha de integrar la justicia en las discusiones sobre el medio ambiente para escuchar siempre el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, ¿no? El Papa plantea que proteger la casa común, construir un futuro mejor, no será posible si no somos capaces de unir en una sola crisis, el clamor de la tierra y el sufrimiento de los pobres. Y esto es algo que durante toda la encíclica está planteándolo de manera permanente. Y nos parece, ya solamente con esta introducción podríamos estar mucho rato hablando, ¿no? Él dice que quizá hoy de las vidas más maltratadas sea la vida de la tierra, ¿no? Y plantea por qué está tan maltratada. Y vamos a ver, porque no sé por qué no me deja pasar a la pantalla siguiente. ¿Ahora? ¿Sí? Lo que está pasando en nuestra casa común, ¿no? El Papa nos dice que hay una actitud fundamental que tenemos que tener y es conocer lo que nos aporta la investigación científica, ¿no? Y mirar el corazón de la realidad, mirar con corazón la realidad de lo que pasa aquí en nuestra tierra, en lo más cercano, porque tenemos muchos elementos y muchas situaciones de crisis en nuestro alrededor, pero también lo que pasa más allá de nuestras fronteras, porque el Papa está planteando permanentemente a lo largo de la encíclica que quienes más están sufriendo esta situación de deterioro del planeta son los pobres y son las personas que los niveles de subsistencia los tienen más bajos y con menos acceso a los elementos más comunes como puede ser el agua, el clima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que nos plantea lo primero es que necesitamos tomar una dolorosa conciencia de lo que ocurre, es decir, hacer nuestro, convertir en sufrimiento personal lo que le está pasando a nuestra tierra, lo que le pasa al mundo. Y él está permanentemente invitándonos a que eso lo hagamos en carne propia. Y así descubrir cada cual, cada persona, cada organización, cuáles son los compromisos que podemos aportar y que podemos desarrollar en nuestra vida personal, en nuestra vida de barrio, en nuestra vida de comunidad, de organización, para de verdad ser capaces de transformar. Él plantea que necesitamos una conversión ecológica, una conversión de verdad, de tomar conciencia de la vida de nuestro planeta. Además, todo lo que ocurre en el planeta no puede sernos indiferentes, ¿no? Porque vivimos a veces en una cultura que parece que solo lo más cercano nos preocupa, pues está llamándonos permanentemente a que todo lo que ocurre en la realidad no puede ser indiferente para las personas de buena voluntad y para los creyentes. Y las personas no vivimos aisladas, vivimos interconectadas en múltiples reacciones. Bueno, y si analizamos un poquitín lo que está ocurriendo con el virus,
y vemos todas las investigaciones, pues nos daríamos cuenta de por qué este virus se provoca por ese desequilibrio de las relaciones de conexión que tenemos en el planeta. Y tenemos que unirnos para una preocupación común, que somos una familia humana, que lo que le pasa a cualquier persona de nuestro alrededor, a cualquier ser vivo de nuestro alrededor, tiene que ser una preocupación para nosotros y nosotros. Y traer también en la cuenta que en la Tierra hay un proyecto de amor, que es el proyecto de Dios, el proyecto de una humanidad que se ama, que entiende que cada persona tiene un lugar en el mundo y que además la humanidad tiene capacidad para construir esta casa común. Porque a veces tenemos mensajes que parece que esto, luego lo veremos, esto ya se ha acabado y ¿para qué vamos a hacer nada si va a continuar así? Después que necesitamos efectivamente crear una sensibilidad para detectar esto que estamos viviendo, ¿no? Y esa sensibilidad muchas veces la han planteado muchos movimientos y muchas organizaciones en el planeta. Y los jóvenes precisamente fueron y han sido personas que han estado ahí. Entonces, lo que nos está llamando es que necesitamos reflexionar sobre las actitudes que hoy tenemos, qué es lo que le está ocurriendo, cuál es ese proyecto de amor y cuál es ese proyecto de planeta, de casa común que podemos construir. ¿Qué es lo que está pasando? Seguramente esta diapositiva y muchas de las cosas que hay aquí las estáis comprobando en vuestro alrededor. La contaminación, basura, ¿no? Pues tenemos una sociedad realmente que está provocando millones de muertes desde muchos puntos de vista por el tipo de contaminación que hay y por el tipo de basura que estamos vertiendo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos que ver que hay múltiples problemas que están relacionados unos con otros con lo que le ocurre a la casa común. Luego el Papa también dice, tiene cantidad de textos, pues el tema de la contaminación producida por los residuos, cómo tenemos residuos absolutamente dañinos para la vida humana, ¿no? Residuos que tenemos en nuestras casas, en nuestras empresas, en los hospitales, residuos electrónicos, residuos industriales, residuos ambientales tóxicos por agrotóxicos que estamos echando en nuestros huertos, radioactivos, y parece que al final dice que la tierra, nuestra casa, parece haberse convertido en un inmenso depósito de porquería. Y todavía no hemos logrado llegar a una economía circular. En la Fundación lo comprobamos muchas veces. El proyecto del textil que tanto empeño estamos poniendo, o el proyecto de aparatos eléctricos y electrónicos o los muebles, pues todavía no hemos llegado a conseguir ese proceso de lo que llamamos hoy economía circular. Es decir, que de verdad, la degradación y los residuos sean los mínimos. Junto a esto, el clima como bien común es fundamental. Todos los gases de efecto invernadero, que todavía luego veremos cómo hay actitudes que niegan este problema. Todo lo que es el calentamiento de la tierra, todo lo que son el crecimiento de los mares, pues todas estas situaciones hacen que el clima no sea considerado como un bien común, sino que efectivamente parece que todas las familias que viven alrededor de estos lugares, sabéis que hay muchas islas en algunos sitios de Indonesia o del Pacífico que empiezan a migrar porque está subiendo el nivel de las aguas tanto que su nivel de vida ya deja de ser un nivel de subsistencia y tienen que marchar. O la contaminación, la falta de agua, la sequía que están viviendo en muchísimos países. Bueno, pues el agua como derecho humano básico fundamental. Las personas que hayáis podido viajar a algunos países y ver el problema de la sequía, del hambre que está provocando toda esta situación. Por eso son datos que los sabemos por las ciencias, los sabemos porque hay muchas organizaciones que están trabajando en este tema, muchas comunidades, muchos movimientos, y vemos cómo todo esto no puede tener una única mirada ambiental, sino que el agua, el clima, los desastres naturales que se provocan y provocan migraciones, todo esto está unido.
Cualquier cosa que le pasa a un entorno de nuestro planeta está unido y tiene consecuencias para la vida humana y la vida animal o la vida vegetal. La pérdida de biodiversidad, que también tiene que ver con el virus que estamos viviendo, los agrotóxicos. Bueno, pues aquí hemos vivido una zona de naranjas que nuestros acuíferos se contaminaron porque hubo una época que se utilizaba mucho el nitrato. Bueno, pues, y el mito del progreso. El Papa plantea que tenemos que realmente reflexionar si esto del progreso es lo que queremos, el progreso a costa de que efectivamente haya millones de personas de la humanidad que no viven con esa dignidad. Y ante esta situación de sufrimiento en la que nos encontramos la casa común y que el Papa nos llama a que realmente lo sintamos en nuestro corazón, hay actitudes que seguramente no ayudan a que se den estas soluciones y también tendremos que preguntarnos, y hay actitudes que estamos oyendo en multitud de personas de responsabilidad internacional, de la política internacional o de la política económica y que parece que no, la negación del problema, parece que no hay un problema, o la indiferencia. ¿Cuántas personas, también incluidas nosotras como creyentes, a veces somos indiferentes a este planteamiento y lo hemos sido durante muchos años? O ocultamiento. ¿Cuántas situaciones? Tengo muchos amigos y amigas en América del Sur y en Centroamérica, y las contaminaciones de los ríos, de lugares en los que estaban las comunidades viviendo. Había problemas serios, muy serios de tóxicos y se ocultaba por las empresas que estaban volcando estos vertidos como si no fuera con ellos, con las empresas. O la resignación cómoda, como ya esto es así, esto parece que no tiene marcha atrás, esto va a ser así, pues nos quedamos. O la confianza ciega, y a veces es verdad que la técnica nos ha ayudado muchísimo a lo largo de la humanidad, pero tenemos que preguntarnos si la técnica únicamente de saber mandar cohetes al Marte, a la Luna, o las mejores ingenierías que podamos hacer, si la técnica por ella misma, sin ninguna consideración ética, va a ser capaz de resolver este problema. Entonces, bueno, pues la pregunta de dónde estamos, ¿no? Que nos preguntemos dónde estamos también nosotros y nosotras respecto a estas situaciones, cuáles son las actitudes que estamos viviendo. Al final es el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social. Sabéis, aquí tenemos cerca barrios, efectivamente, en nuestras grandes capitales, pero cuando nos acercamos a los países del sur, realmente hay lugares donde las personas viven en auténticos estercoleros. Y la falta de equidad y la falta de justicia a nivel planetario hace que realmente las respuestas que tengamos que dar sean mucho más contundentes. Y hay una debilidad en las reacciones a nivel internacional que son realmente tibias en este problema, ¿no? Entonces, el Papa nos dice pues, que estas situaciones están provocando un auténtico gemido de la hermana tierra, y este gemido va unido también a los abandonados, tenemos que unirlo a los abandonados de esta tierra, de este mundo, un clamor que nos tiene que llamar. Necesitamos avanzar hacia un modelo para enfrentar esta crisis, buscando de verdad cómo responder a las necesidades que tenemos sin perjudicar a las necesidades futuras, a los jóvenes, a los que hoy son niños, cómo se van a encontrar este planeta. Y también que la esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, y especialmente para nosotras como cristianas, la esperanza en Jesús, en el Dios de Jesús, es esa motivación que nos anima a entender que sí que hay salida, que sí que hay esperanza, pero no podemos perder el tiempo y no podemos tener respuestas superficiales. Bueno, esta sería un poco, seguro que tenéis ejemplos de la vida cotidiana en la que la fotografía realmente se hace. Y junto a esta fotografía también es verdad, y luego lo veremos, cómo hay cantidad de organizaciones. Un ejemplo chiquitito, Semilla, es la fundación, pero hay cantidad de organizaciones, de proyectos, de iniciativas que están caminando efectivamente a que la respuesta sea integral, sea una respuesta que sea una respuesta a las personas, que sea una respuesta desde la economía y desde la política y desde la cultura.
El Papa va escribiéndonos esta carta y llega un momento pues, que nos dice que, bueno, pues, que quizá tenemos que llamar la atención a nosotros como creyentes a los compromisos ecológicos que hemos tenido. Y a lo mejor necesitamos una conversión, porque él plantea en un momento determinado que a veces incluso la propia interpretación que hemos hecho de los relatos bíblicos y de los relatos que hay, bueno, a lo largo de toda la Biblia, incluso todas las propuestas que Jesús ha hecho y cómo ha vivido, pues a lo mejor hemos hecho de vez en cuando algunas interpretaciones que no eran del todo correctas, como eso de dominar la tierra. Entonces, el Papa nos plantea que realmente las personas, el ser humano tiene una dignidad infinita. Es una dignidad que lo hemos hablado muchas veces y en la doctrina social de la Iglesia aparece en todos los textos y en el Evangelio. Somos a imagen y semejanza de ese Dios ternura, de ese Dios amor. Y entonces el ser humano tiene esa dignidad infinita. Pero no solamente el ser humano tiene esa dignidad infinita en la medida en que se relaciona con el prójimo de una manera, desde la ternura, desde el amor, desde la justicia, desde la solidaridad. Maduramos, nos sentimos personas, nos hacemos personas en la medida en que efectivamente nuestra relación con el prójimo es una relación de cariño, de promoción, de apoyo mutuo. Del mismo modo que cuando nos relacionamos con la naturaleza, somos seres que vivimos en la naturaleza. Yo tengo, no sé, experiencia y algunos me estaréis escuchando porque habéis venido conmigo, de ir mucho a Pirineos, a la naturaleza, y siento, y mi hija a veces me dice, mamá, es que cuando estoy en los Pirineos le sale cantar canciones de Yo amo al Señor, o sea, porque hay una experiencia que el hecho de encontrarnos, hoy incluso los científicos y la psicología están planteando que el hecho de estar en la naturaleza nos ayuda a tener esa vivencia interior, esa paz interior. Si no somos capaces de tener esas relaciones adecuadas, difícilmente tendremos una relación adecuada con el mundo que nos rodea. Y luego la relación con Dios. Para nosotros esa experiencia de trascendencia, de que por encima hay un padre, una madre que nos ayuda, que nos protege, y para nosotros en nuestra cultura, en nuestra trayectoria cristiana, es el Dios de Jesús, es el Padre. Para otras tradiciones religiosas también está esta relación con la trascendencia. Y para aquellas personas que no son creyentes, pero que tienen esa voluntad, ese humanismo, también para ellos es fundamental que esta relación está equilibrada en el ser humano, porque si no, difícilmente podremos hacer de este planeta realmente una casa común, sentir que la filiación que nos une es la de ser hermanos y hermanas. El Evangelio de la creación, el Papa nos plantea bueno, pues que a veces efectivamente necesitamos hacer esa conversión, ¿no? Porque no somos Dios, no podemos dominar la tierra salvajemente, no es la interpretación de que dominarás la tierra, tal y como a veces la hemos interpretado. Ese dominio de la tierra está para cultivarla, para ponerla al servicio de la humanidad, pero no para explotarla, para estrujarla y para deteriorarla, y para dominarla salvajemente. La tierra no puede venderse a perpetuidad, no podemos apropiarnos de lo que no es nuestro. Todas las generaciones hemos ido recibiendo lo que nos encontramos cuando nacemos, cuando vamos descubriendo la vida que tenemos. Es muy duro saber cómo la tierra se está comprando y vendiendo en muchos lugares de África, los acuíferos de la Patagonia, por empresas que efectivamente quieren privatizar estos espacios para unos cultivos o para sacar agua que realmente no protege ni cuida ni tiene sentido del equilibrio de las comunidades que hay viviendo en esos espacios. Esto debe organizarse socialmente, esto no pasa únicamente porque tengamos compromisos individuales que son fundamentales,
Esto pasa porque nuestra organización social, la manera en que nos organizamos económicamente, la manera en que organizamos nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros barrios, realmente forma parte de esta ecología integral. No puede estar dividido de esta manera de entender el ecosistema. Y al final lo que el Papa plantea es que el misterio de la creación, toda la vida humana estamos tremendamente interconectados. O sea, no sé, los que estáis de jardinería, los que sabréis que para hacer el compost ahí hay unas cositas tan pequeñitas que hacen que eso se convierta de nuevo en vida, en abono para las plantas. Hay tal grado de interconexión entre las personas y lo que nos rodea. Esa interconexión puede ser efectivamente para la felicidad o puede ser para el deterioro y el desastre. Y esa interconexión que a veces es frágil, es muy frágil porque los seres humanos somos muy frágiles y también lo que tenemos a nuestro alrededor es un proyecto de amor, porque cada criatura, por más pequeña que sea, tiene un valor. Esto no significa que ahora no podemos tocar ninguna planta o que no sé, pues para la gente que come pollo, la gente, evidentemente, pero tendremos que ver cuánto de equilibrio hacemos para que realmente la vida y cada criatura tenga ese valor. Luego el Papa sigue también planteándonos en esa carta que aquí tenemos, hay una raíz humana de la crisis ecológica y que es una raíz que tenemos que tener plena conciencia de que la vida y la acción que hemos ido desarrollando a lo largo de la historia y que ya ha habido muchas personas que han dicho, ojo, cuidado, está hasta tal punto, hoy está en peligro de destrucción, que si no tomamos conciencia de esto, igual llegamos tarde. Y el Papa plantea que hay como tres causas, y voy a ser capaz, a ver si soy capaz que pone aquí 3 palabrejas, pero creo que vamos a entenderlas, ¿no? La primera dice que hemos pensado que el planeta nos lo va a dar todo, que en el planeta lo vamos a encontrar todos, los recursos, la madera, el carbón, el gas, todo, por lo tanto, y no se va a acabar nunca. Esto es ilimitado. Y entonces la técnica nos salvará. Es decir, hemos puesto a la técnica como el lugar donde la herramienta que parece que nos va a salvar de todas estas situaciones. Y el Papa dice, ojo, que la técnica no nos va a salvar, tendremos que hacer algo más. Claro que es muy bueno todos los desarrollos tecnológicos que hemos tenido, pero no podemos seguir creciendo de tal modo porque la gran parte de la humanidad que está en los países que más están sufriendo, esa parte de la humanidad está viviendo las consecuencias de este crecimiento ilimitado que tenemos muchas sociedades del norte. Entonces, él dice, bueno, pues pensemos esto, dialoguemos esto, pongamos esto en juego cuando esto protege la vida y cuando no la protege. Pensemos esto. Luego el Papa plantea otro elemento muy importante que se llama el antropocentrismo moderno. Bueno, ¿y qué querría decir esto? Pues que el hombre como el dominador y depredador del mundo. Cuando frente a esto el Papa plantea la persona cuidadora, la persona que cuida todo lo que hay a su alrededor. Y esta sería, pues parece que nos hemos convertido en esos dominadores que más que dominadores, como decía antes, para el servicio común, para el bien común, es más un dominio depredador. Y el tercer elemento que el Papa nos dice, vamos a pensar un poquitín, ¿vale? Vamos a pensar un poco en esto que además en Cáritas también vivimos tan de cerca, y es las personas descartadas, las personas que tenemos a la cuneta, bien por la exclusión social, por la exclusión laboral, por la exclusión de tener entornos vitales, viviendas, espacios, familias que efectivamente sean las que permiten vivir en dignidad. Y él dice, cuidado, porque parece que todo vale, que todo es relativo siempre y cuando pues sea en servicio de este progreso ilimitado o de esta técnica que entendemos que nos va a sacar de todo. Y entonces nos aprovechamos de los otros como si fueran meros objetos. El Papa nos llama la atención y que nos dice,
cuidado, vamos a reflexionar esto, es importante. Entonces, como cristianos, pues ¿qué lugar ocupamos los cristianos en este compromiso, ¿no? Y necesitamos mucho diálogo, diálogo con la sociedad, diálogo en nuestras comunidades, en nuestros espacios de trabajo, de familia, de barrio. Es importantísimo tomar conciencia de la raíz humana de esta crisis ecológica que el Papa nos plantea. Seguramente hay más, no son las únicas, porque además la encíclica es muy extensa. Yo no pretendía aquí en absoluto contaros todo, solo animaros a las personas que no hayáis leído la encíclica, que la podáis leer porque es muy rica, y a las que ya la habéis leído, pues que efectivamente os animéis a compartirla y a crear espacios de reflexión, que luego también hablaremos un poquito de esto. El Papa va avanzando en esa carta que nos escribe y él propone una ecología, un modelo de ecología, una ecología integral que además recoge de muchas sabidurías, de las sabidurías de los movimientos que durante tantos años han estado ahí, el movimiento de campesinos, el movimiento sin tierra, de todas las aportaciones. Sabéis que en el Vaticano, en la Academia Pontificia de Ciencias, hay siempre espacios de reflexión y se encuentran personas de todo el mundo, pero también personas de las que están padeciendo en primera persona todas estas situaciones. En los encuentros de los movimientos populares hay cantidad de hombres y mujeres campesinos. ¿Cuántas veces les he oído hablar de que necesitamos una ecología diferente, ¿no? Y además desde la espiritualidad que ellos viven, ¿no? Cuando nos dicen la Pachamama, ¿no? la madre tierra en sus maneras y en sus visiones. El Papa recoge todas estas visiones y nos dice eso, que todo está conectado, que no hay dos crisis separadas. Tenemos una crisis compleja, socioambiental, que tendremos que desenmarañar y empezar a remangarnos las manos para trabajar. Y entonces el Papa plantea que hay una necesidad de una ecología ambiental, que efectivamente, pues que vivamos todo lo que hay a nuestro alrededor, pero la ecología no solamente puede ser ambiental, el cuidado de la diversidad, el cuidado de los bosques, de los mares, de los ríos, de los océanos, de los lagos, de todo lo que nos rodea, de los bosques. Dice que también para que esto sea así, tiene que haber una ecología económica y no puede estar separada. No puede ser el lucro y la rentabilidad económica por encima del deterioro de la vida humana. Esto no es posible, esto no entra en el proyecto de amor que Dios nos tiene para la humanidad. No entra, y que es fundamental que seamos capaces de, junto a esta ecología ambiental, construir una ecología económica y social, construir una ecología cultural. ¡Cuánta sabiduría tienen generaciones anteriores desde el punto de vista del cultivo, del cuidado de las especies! El Papa nos anima a que recobremos, a que pongamos en valor toda esa cultura, toda esa tradición cultural de las culturas indígenas, que es tan importante para el cuidado de las semillas, etcétera, etcétera. Y una ecología humana que respete el principio del bien común. No nos vamos a meter quizá en propuestas técnicas. El Papa no hace una propuesta técnica, ni muchísimo menos en la encíclica, pero sí nos da un montón de elementos para que cuando estamos en nuestro lugar, en la calle, en nuestra asociación, en nuestro movimiento, en nuestro partido, en nuestra comunidad, tengamos elementos de cómo ir creando una ecología humana que respete ese principio del bien común. Incluso hay reflexión y plantea: cuidado con eso de que esto es mío, de que la tierra es mía, de que el agua es mía. Dice, nunca en la historia de la Iglesia ni en la doctrina de la Iglesia el mío puede estar por encima de lo común cuando hay millones de personas que pasan hambre. Esto no es posible. Y entonces el Papa está invitando todavía todo el tiempo a esa ecología integral, ¿no? Y a esa ecología cultural, a una ecología de la vida cotidiana que nos lleve a tener hábitos, estilos de vida que realmente sean compatibles en nuestra vida cotidiana. Luego veremos algunos ejemplos de este tema. Y una ecología, lo repite a lo largo de toda la carta, una ecología que sea intergeneracional.
No podemos cerrar los ojos y que cuando vengan los de detrás ya se apañarán y ya harán. Evidentemente, los jóvenes de ahora van a estar en el futuro ahí viviendo su vida. Algunos ya no estaremos, y los que son niños, pero no es posible que porque los que vengan ya lo harán, los que estamos aquí y ahora no tengamos ese compromiso de esa injusticia intergeneracional. Y es más, el Papa habla de una justicia intrageneracional en el interior de nuestras propias generaciones. ¿Qué tipo de sociedad queremos dejar a las generaciones futuras, a los que hoy son niños, niñas, jóvenes? El Papa nos hace una llamada muy importante a cómo queremos construir esta ecología y la necesidad de verdad, de poner en diálogo todos estos ámbitos de la vida, porque todos están interconectados. Y el Papa también plantea algunas líneas, ¿no? Aquí tenemos, veis, pues bueno, este camino que a veces tiene encrucijadas, que a veces tiene curvas, que a veces no sabemos, que a veces sí que sabemos y nos da miedo, y que a veces pues necesitamos ese empuje para proponer cosas, ¿no? Él plantea que es fundamental un diálogo a nivel de política internacional del medio ambiente y del crecimiento. Las instancias internacionales, la ONU, todo lo que son los gobiernos regionales, internacionales, tienen que dialogar, se tiene que dialogar para ver cómo queremos construir todo esto. Plantea que es fundamental porque es global la crisis, es global. Necesitamos dialogar también para inventar nuevas políticas nacionales y locales. Todos estos proyectos de economía del bien común, proyectos de economía circular, todos estos proyectos con toda la polémica de estos días, que si las macrogranjas, las microgranjas, esto lo tenemos que dialogar, es fundamental hablarlo. ¿De dónde colocamos las placas? Y las placas fotovoltaicas las colocamos aquí, ahora como ocurre en mi pueblo, y de repente hacemos ahí una barrera entre el mar y la ciudad, y no importa cubrir millones de metros cuadrados con placas fotovoltaicas, porque ahora vamos a hacer una transición y bueno, pues caiga lo que caiga. Esto lo tenemos que dialogar, no podemos estar ajenos a esta vida. O cuando de repente un barrio, como ocurre en tantos países de África, de Asia o de América del Sur, pues bueno, la política de las grandes barriadas, de las villas o de todas estas ciudades que están ahí al margen, y no pasa nada en que pase una pisonadora y se lo lleve todo por delante. No hay problema, porque hemos quitado el problema. Bueno, pues nos anima a eso, a la transparencia de los procesos de decisión. Tenemos que participar, no puede ser que los afectados en todas estas cosas no participen, los afectados que viven en comunidades donde viven de la agricultura, donde viven del agua, donde viven de etcétera, 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 porque es relevante. Y plantea que la política y la economía en diálogo para la plenitud humana, es decir, tenemos que pensar seriamente en esto que ya se ha lanzado por muchísimas voces, en decrecer. Y sobre todo en decrecer en ciertas partes del mundo para que estos recursos puedan sumarse y puedan ser buenos para que otras partes del mundo puedan crecer sanamente. Yo, no sé, cuando he visto alguno de mis viajes y me han llevado a un estercolero de basura europea llena de miles de coches BMW, Mercedes, llena de lavadoras, neveras, televisiones, además la gente súper contenta de poder ir a estos estercoleros a llevarse algo. A mí me ha indignado cuando mis compañeros de allí y la gente que estaba con ellos me decían, esto viene de Europa, Charo. Y en broma me decían, igual hay algún coche tuyo. Esto no puede ser. Esto no puede ser, porque la basura que nos sobra se la estamos transportando a otros países terceros. Y al lado teníamos allí comunidades y barrios que, bueno, no, a mí esto me indigna. Y otra propuesta que hace es el diálogo de las religiones entre ellas y de las sabidurías con las ciencias. Sabéis que el Papa está absolutamente receptivo a todas esas sabidurías, a todas esas tradiciones humanistas, religiosas, que ayudan a tener esa comprensión de la trascendencia que nos une más que nos separa, a ese Dios
común a ese Dios que efectivamente para nosotros desde una tradición le daremos unas razones, pero está permanentemente animándonos a ese diálogo interreligioso y a ese diálogo con las ciencias para que de verdad se haga compatible esa vida. Y ya para acabar, este es el último tramo de la carta, pues el Papa nos dice, bueno, pues aquí se trata de mucha educación y llama espiritualidad ecológica, es decir, se trata de que de verdad, pues nos pongamos manos a la obra, que empecemos a ser coherentes con nuestros estilos de vida, que dialoguemos, que hablemos de las dificultades que tenemos, porque tenemos muchas dificultades, claro que las vamos a tener, ¿cómo no? Y el Papa nos dice, ahí hay una gran frase en la encíclica, pues que dice que la humanidad necesita cambiar, hace falta esa conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Y ahí el gran desafío cultural, espiritual y educativo que tenemos. Es decir, sentirnos que esto es de todos y de todas, todo lo que hay sobre la tierra, y que no es posible que unos pocos de la humanidad se apropien de lo que es de la creación, además a veces para usos absolutamente abusivos y poco solidarios con la humanidad. Y si queremos apostar por otro estilo de vida, tendremos que afrontar ese mecanismo que casi tenemos compulsivo y consumista y que desde luego estamos viviendo en las sociedades desarrolladas como la nuestra. Y os invito a esta reflexión. Cultura del cuidado, que nos queramos, que nos cuidemos, que tengamos esa ternura, que nos vayamos al monte, que lo protejamos, que a las playas, que animemos. Nos está hablando de eso. Esa es la conversión que nos está pidiendo el Papa. Esa conversión ecológica, esa espiritualidad, esa mística que hace sentirnos que formamos parte de la creación. Y una cosa que a mí desde luego me ha llamado muchísimo la atención. Y es que esa experiencia de que lo que hemos recibido, yo por lo menos así lo vivo y quiero vivirlo, la gratuidad de todo lo que hemos recibido. Cuando yo he llegado a este mundo, cuando hemos llegado, estaban muchas cosas, había muchas cosas buenas, buenísimas, otras no tanto, pero lo hemos recibido. Y por otro lado, sentirnos tremendamente agraciados y agraciadas por haber recibido esto que tenemos y por ello cuidarlo, sentirnos que realmente lo tenemos que cuidar porque lo hemos recibido gratuitamente. A mí la gratuidad de todo lo que hemos recibido y la actitud de nuestra gratitud, de nuestro agradecimiento de haberlo recibido, a mí me parece que es un elemento fundamental. Bueno, ya gracias a la Madre, gracias Hermana Luna, gracias ya el Cántico de las Criaturas es precioso en ese sentido y bueno, y muchísimas incluso canciones y textos que hoy tenemos en nuestra cultura moderna. Entonces, bueno, pues ahí serían como los elementos más importantes que esta carta del Papa nos ha ido explicando. Y bueno, pues yo sobre todo la invitación. Y no sé cómo andamos de tiempo, creo que puedo estar 2 minutos más, me parece, y quería aportaros pues algunas herramientas que nos pueden ayudar y servir para la reflexión, ¿vale? Bueno, tenéis tenéis la página web de la Laudato Si, del Vaticano, en cuanto salió la encíclica, está la página web que tiene sus recursos, el vídeo ese que hemos sacado estaba ahí. Bueno, sabéis que el año pasado, en mayo del año pasado, se celebró el 5º aniversario de la Laudato Si, y era la semana Laudato Si que el Papa, hemos visto ese vídeo. Bueno, pues en prácticamente todas las conferencias episcopales a nivel mundial hay un departamento, en este caso el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Ahí tenéis, que también podéis entrar, es una página web. Por otro lado, está, al poco de nacer la encíclica, pues nació el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que creo que el año pasado bueno, cambiaron de nombre y se llamaba el Movimiento Laudato Si. Tenéis una página web y ahí os he puesto una de las metodologías en las que ellos trabajan, que es el Círculo Laudato Si. Trabajan en comunidades, en las parroquias o con otras personas y van trabajando, pues tienen una guía, que ahora luego la veremos,
y tienen bueno, pues distintas herramientas. El otro día creo que fue MAPI, nos envió a un WhatsApp que tenemos de economía solidaria, un WhatsApp que tenemos toda el área de economía, empleo, bueno, de todas las compañeras y compañeros de trabajo, y nos envió un enlace que ponía 52 propuestas. Además Teresa Domene, me acuerdo que contestó 52, pues efectivamente, en esa hay esas y muchas más. Pero para que veáis que ese WhatsApp que nos enviaba Mati, pues efectivamente forma parte de estas herramientas que tenemos aquí. Y luego, si me vais a permitir, creo que tendré que, bueno, mira, Pedro, voy a explicarlo todo y nos finamos al final con los 5 paneles. Y así dejo de compartir, ¿vale? Algunas experiencias de ecoparroquias, ¿vale? Hay guías, hay catequesis que se llama Trayendo a la Vida, Laudato Si, que forman parte del movimiento, que las tenéis. La participación en asociaciones y movimientos ecologistas y de cuidado de la tierra. Hay en todo el mundo, os he puesto algunas que están en español y que se están produciendo aquí en nuestra tierra. Experiencias de asociaciones, de trabajo compartido, de asociaciones de agricultores, agricultoras, del cuidado de las semillas, bueno, de un montón de elementos que nos pueden ayudar a todas estas reflexiones. Y bueno, tenéis la página web de ahí, no lo he puesto, del Movimiento Mundial, de la Organización de Movimientos Populares, que tenéis una página web y que tenéis una cantidad de elementos y de experiencias a compartir tremenda y de proyectos que se están haciendo. Y luego os he puesto ahí otra página web que me parecía muy importante. Seguramente algunas personas que estáis aquí ya lo conocéis, porque en la OAC, en el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, hicimos una especie de catequesis de la doctrina social de la Iglesia, que la tradujimos a 4 idiomas, y es José Antonio, que es una productora que se llama 5 Panes, y tiene una presentación en formato vídeo de toda la encíclica para trabajar en grupos y en parroquias, que es súper chula. Yo me la he visto toda y creo que desde luego es una herramienta muy bonita para poder hacer este diálogo. Me parece que igual Pedro lo puede poner. Pedro, para que veáis un segundito. ¿Veis? Es esta. Está en este formato y es muy interesante. ¿Veis? Ahí están todos los capítulos. Entráis en YouTube, Laudato Si, tiene 7 capítulos y va presentando todo lo que es la Laudato por cada una de las partes de la carta que yo os he contado, y de verdad que yo creo que sirve para poder hacer una catequesis de la Laudato Si, ¿vale? Ya está, simplemente para que la vierais, que es muy fácil y la podéis encontrar relativamente sencilla y que nos puede servir para trabajar. Muchas gracias, Pedro. Era para que se viera lo sencillito que es esto, ¿vale? Y bueno, pues ya poco más nos queda que cerrar, y algunas preguntitas que hemos puesto por ahí, y vamos a verlas, a ver si... Bueno, pues para que veáis, ahí tenéis muchas herramientas y seguro más que ahora luego en el diálogo podemos aportar, ¿vale? Porque es muy interesante que podamos compartirlo. Y a mí solo me queda pues daros las gracias y esperaros un momentito, que me parece que me tengo que ir a otra pantalla, ¿vale? Daros las gracias por esta oportunidad, acabar con esta frase del Papa, que estamos viajando todos, humanos y materia, hacia la casa común, y que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Cuánto necesaria hoy es la esperanza. Saber que efectivamente ese cielo y esa tierra nueva van a llegar y tenemos que trabajar por ella. Y muchísimas gracias por este espacio de compartir, por haberme dado la oportunidad de contaros a mi manera, ya os he dicho, ¿vale? Y aquí tenéis pues unas preguntitas que ahora ya con Estíbaliz pues podemos, si queréis, dialogar y charlar. Muchísimas gracias.
Charo, muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos estáis escuchando. Y como bien dice Charo, pues tenemos muchas ganas, ¿no?, de escuchar a todas las personas que queráis plantear preguntas. Lo podéis hacer levantando la mano, apretando ahí en la manita esta que tenemos abajo de la pantalla que pone levantar la mano, y con ayuda de Pedro pues os daremos la voz para que, y también podéis salir en imagen, que podáis hacer la pregunta directamente a Charo. Y si no lo queréis hacer directamente, pues aprovechar también el medio del chat que aparece abajo, y entonces ahí escribís y yo pues os voy a transmitir la pregunta. Muy bien, bueno, esta sesión está siendo grabada, cosa que nos facilita mucho el que en la página web pondremos toda la información, la grabación y este Power, que esta presentación que nos has facilitado ya para que también la podamos subir y estar a disposición, y así volver a retomar, ¿no?, todas estas cositas que nos has propuesto, cositas o, bueno, cosas muy, muy importantes. Bueno, pues tenemos ya un par de preguntas, vamos a ella. He pensado que si no nos diera tiempo de contestar todo, porque, bueno, pues porque tenemos un tiempo limitado, si te parece, Charo, pues que nos escriban al correo de formación, a formación@caritas-sc.org, y yo te las haría transmitir, o sea, te las transmitiría, ¿te parece? Sí, sí, sin problema, pero bueno, seguro que... Por si acaso, vamos a ellas. Venga, tenemos la primera pregunta del padre Josep. Un momentito, a ver que la... Uy, ya no está. ¿Cómo es eso? Que nos preguntaba, a ver, no la veo, pero la he visto antes, con lo cual, él nos preguntaba que si realmente la evolución que está llevando la Tierra, este deterioro que llevamos, que tenemos ahora mismo en la Tierra, es causa de las personas, de la acción humana, o es algo propio de la evolución de la Tierra. Este era lo que nos planteaba el padre Josep. ¿Cómo lo ves, Charo? Hombre, mi mirada es que hay muchísimas cosas que son propias de la acción humana. O sea, que hay contaminaciones que son propias de la acción humana. Cuando consumimos, no sé, ahí había puesto en las preguntas qué podemos hacer, porque las propuestas tienen que ver con nosotros, tienen que ver con lo que nos rodea, con, ¿no?, con nuestras ciudades, con nuestros estados, tiene que ver con muchas cosas, pero si antes íbamos las personas a comprar el pan con una bolsa de pan y ahora nos vamos a la panadería sin nada y nos dan la bolsa de plástico, eso es de la acción humana. Y si esa bolsa de plástico se multiplica por todos los días, porque ahora ya como los sábados, los domingos tampoco hay descanso, porque también, ¿no? Pues bueno, y se multiplica por millones de personas en el área que podemos comprar pan, porque hay otras áreas que no se puede comprar pan, pues efectivamente hay una acción humana muy interesante. Esto no significa que la acción que hayamos tenido a lo largo no haya tenido aportaciones a la humanidad que la ha hecho crecer. Evidentemente que sí, que nos ha hecho crecer muchísimas cosas, pero ese planteamiento que tenemos desmesurado de que todo esto es ilimitado y de que todo esto podemos estrujar y que todo esto no pasa nada, pues bueno, me parece que son muchas voces las que están planteando que realmente la acción humana, y es verdad que mi acción es muy pequeñita de comprarme una cosa y que me lleve la bolsa de plástico, a la acción de empresas y de maneras de gestionar empresas que están provocando pues todo lo que estamos viendo, efectivamente. Y seguramente será más contaminante una empresa de extracción minera que está en Honduras, que está en la comunidad, está en la comunidad de Berta, que la asesinaron, de Berta Cáceres, y que estaba contaminando el río donde su comunidad vivía, ¿no? Esa acción de esa a otra acción que seguramente tenga que ver con los comportamientos individuales, pero al final todo suma en este proyecto de
en este proyecto de deterioro que estamos teniendo. Entonces, desde mi punto de vista, sí que tiene que ver la acción de las personas en esto que estamos viviendo, como está ocurriendo con el tema de cómo es posible. Bueno, estaba un día en un trabajo que hicimos cuando fuimos a Bolivia con el Papa para uno de los encuentros que tuvimos y me sorprendió porque los perros, los gatos, pues bueno, andaban ahí un poco por la calle y le pregunté a mis compañeras y me dice, Jopi, es que nosotros alucinamos con vuestra relación con las mascotas, evidentemente hay que cuidarlas, dice, pero es que tenéis más pasión y más cariño y sufrís más el dolor de un perro, de un gato, que de una persona que a veces tenemos tirada en la calle. Nos hemos hecho bueno, pues este tipo de reflexiones, por lo menos a mí me conmueven, a mí personalmente, ¿no? Me conmueven. Muy bien. Charo, además de preguntas también hay comentarios, o sea, personas que perfectamente nos pueden hacer su comentario. Entonces, el agradecimiento, ¿no? El que Lucía nos dice que ha sido un regalo tu exposición, que muchas gracias, muy inspiradora y esperanzadora, que dan ganas de ponerse a trabajar por esta nuestra casa. También nos dice Julia, muchas gracias por el contenido y por la forma. Realmente tenemos motivos para ser agradecidos por todo lo recibido. Y especialmente tú también vemos que es una suerte, ¿no? de poder haber participado tanto por las posibilidades que has tenido y en las que has estado ahí. Nos comenta también José. Muchas gracias, Charo, por esta información llena de tanto valor y que nos hace tan conscientes de lo que nos rodea y nos sensibiliza para ser mejores convivientes de esta casa común. Ha sido un mensaje maravilloso y lleno de conciencia. María Elena también nos dice, muchas gracias. Hace falta repetirnos muchas veces la importancia de nuestros actos del día a día, más allá de quedarnos solo con separar la basura, sino ser conscientes de las consecuencias de nuestros consumos, de las empresas con las que contratamos nuestros servicios. Muy bien. Pues bueno, a ver si también alguien se anima a levantar la mano. ¿Sí? Me dice Pedro que sí, que tenemos a una persona. Una persona que parecía que se animaba a hacer la pregunta ella misma, pero se ha debido arrepentir en el último momento. Bueno, nosotros desde luego animamos a que participéis y un poco... Sí, venga, va. A ver, vamos a probar si es posible. A ver, te escuchamos. No sé si soy yo esa persona que yo hace ya años, muchos años, leí un libro, no recuerdo ni el autor ni la editorial porque seguramente lo presté y no se acordaban que era de Huelva, leyeron que era de Castellón y no me lo han devuelto, pero en ese libro había una frase que me impactó. Decía, el que está pidiendo socialdemocracia para los pajaritos y las plantas y con la misma fuerza no la pide para los trabajadores y para las personas, no es un progre, es un facha. Cuando yo leí el Laudato Si, dije, hombre, el Papa lo tiene muy claro eso, ¿eh? No son dos ecologías distintas. La ecología, si hay que cuidarla, entre otras cosas fundamentales, es porque afecta a las personas, afecta directamente a todo el mundo del trabajo, y yo creo que eso el Papa lo ha tenido claro. Y tú, Charo, lo has reflejado muy bien. O sea, que no hay que ser ecologistas de los pajaritos y las plantas y olvidarse de que hay que ser ecologistas también con las personas y especialmente en nuestro caso con el mundo del trabajo y con los pobres. Me callo ya. Sí, efectivamente. Además, el Papa lo expresa en todo el tiempo lo que has planteado. Es así, es así. Cuántos métodos de producción y cuántas maneras pues eso, lo que decía también antes María Elena, ¿no? A qué proveedores, cómo son, ¿no? El trabajo que tienen algunas empresas, si respetan las condiciones. El Papa lo plantea en varios de los capítulos de la encíclica
la necesidad efectivamente de que esto tiene que unirse a un modelo de producción y a un modelo de respetar el trabajo humano que si no, no es posible, ¿no? O sea, que tiene que ser así. Tenemos que estar sensibilizados y comprometidos desde esta, por lo menos tenerla clara la mirada. Luego tiraremos más de un lado o de otro, pero la mirada la tenemos que tener clara como creyentes. Esto es lo que el Papa lo tiene clarísimo, y además en otras, bueno, luego de esto vino la Evangelidad, la siguiente encíclica del Papa, ¿no? Que decir que no sé, la Fratelli Tutti, que ahí lo explica todavía mejor, o sea que antes ya la Evangelidad, y bueno, ya no solamente el Papa y Benedicto, que decir que ya ha habido otros papas que han ido expresando efectivamente que lo que pasa es que le da todo un cuerpo y toda una carta, es una carta tan larga, ¿no? Te escribe un amigo una carta tan larga, pues necesitas tiempo para interiorizarlo, pero efectivamente es así, como me planteas. Yo de las preguntas del diálogo, no sé si hay más, Estíbaliz, pero yo me había puesto aquí dos, pues, ¿qué dificultades tenemos para ir haciendo estos nuevos estilos de vida, ¿no? Que pues a veces no es fácil y no podemos esto no lo podemos vivir en solitario. O sea, claro que tenemos que tener comportamientos individuales, pero no podemos vivir en solitario, tenemos que hablar en el grupo, puede ser una bonita ocasión para que el grupo de jardinería pues dialogue, ¿no? de las cosas que le pasan, en una parroquia, pues bueno, en Cáritas, en nuestra propia Cáritas, pues ver efectivamente pues que el otro día con Estíbaliz lo hablaba, ¿no? Qué papel utilizamos, qué proveedores, cómo es nuestro trabajo, hay herramientas para poder hacer eso, hay bueno, toda la experiencia también de economía del bien común que nos ayuda, está cercana, son herramientas que nos ayudan a vivir esta manera de hacer empresa, ¿no? O plantearnos, antes lo decía, o sea, en serio que lo del tema de las compras, lo de ir a comprar el pan con la bolsa de tela, el otro día, bueno, sabéis que Miro ha estado un poco malito estos días y vinieron mis cuñados de Santander y se van a la panadería con la bolsa y enseguida supieron que era familia mía, porque era la bolsa de pan, porque decía que no hay personas que no llevan nada. O sea, ¿sabéis eso qué significa a nivel de comportamiento? Es una chorrada, seguramente. Una chorrada. O ir a comprar a la cesta, ahora nos llevamos ya la cesta, pero no llevamos esas bolsitas que podemos reutilizar una y otra vez. El tema de todo lo que nos rodea, el tema en un momento determinado de plantearnos qué propuestas, pues oye, mira, que en la parroquia tal o en la comunidad tal o en la propia, vamos a poner placas fotovoltaicas y vamos a reflexionar esto, o por qué no participar con esta asociación ecologista, o por qué no poner en nuestra parroquia una catequesis, proponer sobre la Laudato Si que tenemos herramientas, o por qué no participar en determinada plataforma que nos están diciendo que nos van a colocar aquí 1 millón de metros cuadrados o 2 o no sé qué de placas que de repente se van a cargar no sé cuántos metros de naranjo, no sé, bueno, pues todas estas invitaciones que realmente las acojamos en nuestro corazón y que formen parte de nuestro compromiso creyente. Entonces, Claro. yo proponía ahí esas dificultades y también esas propuestas. Sí, desde luego tenemos ahí muchas propuestas de compromiso a nivel personal, grupal. Y mira, tenemos también, aparte de Julia, otra persona, ¿no? que quiere participar directamente. En este caso, Pascual, del taller de jardinería. Pascual, te escuchamos. Bueno, yo estaba escuchando esa dicotomía que siempre hay entre que la economía de los pajaritos o la economía real. A ver, no hay economía sin ecología. El planeta tiene límites. Si seguimos en la visión de que no se puede priorizar la ecología porque nos cargamos la economía, la gente tiene que comer, es que al final no habrá planeta que nos aguante. Entonces, es cuestión de retrasamos la reacción hasta que ya sea demasiado tarde, si no es que ya lo es en muchos sitios, o actuamos ya a pesar de que parezca que eso nos va a perjudicar económicamente y tal. A ver, el problema no es un problema económico, es un problema de avaricia y de reparto. Durante esta crisis, el 1% se ha duplicado su riqueza mundial. Habría de sobra para todos. Pero claro, si al final resulta que la única supervivencia tiene que ser a costa de machacar más la naturaleza o directamente no tomar medidas para evitar seguir machacándola, pues es un pequeño... Es una hipocresía, porque no estamos solucionando nada, estamos manteniendo el mismo esquema que nos ha llevado hasta aquí
y por lo tanto acercándonos a un callejón sin salida. Bueno, hablabas tú de lo que hacemos en jardinería, ¿no? Nosotros pues por lo menos inculcamos que si no respetas la vida y si no recuperas ciclos y reinviertes todo lo que sacas en producir otra vez nueva fertilidad, nueva vida, pues no tiene futuro, ¿no? Y lo importante es hacer verle a la gente, a los jóvenes que tenemos nosotros, pero a cada uno de nosotros, que no se trata de distinguir entre economía o ecología, es que no hay una sin la otra. Por más que ahora parezca que podamos echar para adelante, vamos, no. Iremos cargándonos ecosistemas, iremos cargándonos ciclos hasta que será inviable. Y entonces sí que no habrá ni empleo ni nada, habrá subsistencia para quien pueda y como pueda. Y eso sería grave. Yo antes pensaba, mientras estabas hablando de no acumular, cuando tal, el tiempo que estuve en Burkina, una de las poquitas cosas que aprendí, que los africanos tienen mucho de saber subsistir, era la presencia en cada aldea, población, del jefe de tierras, que era el encargado de administrar la tierra disponible para su tribu, para su poblado, entre las necesidades de la gente. Uno podía pedir más tierra si quería ganar más dinero, pero siempre de la que sobraba para mantener la subsistencia de cada uno. O sea que antes de que uno pueda acumular más, tiene que haberse cubierto lo básico de todos los demás. Y yo creo que eso lo tendremos que ir aprendiendo y trabajar más la propiedad privada como un usufructo privado, pero que tienes que respetar porque no es tuyo, es para los que vienen después. Tú no puedes coger un trozo del planeta, comértelo con patatas y detrás ya no hay nada para nadie más. Lo hemos destruido para las futuras generaciones. No es moral y además es un poco estúpido. Si tienes hijos y quieres que sobrevivan, habrá que pensar en cómo dejarles un mundo un poquito decente, ¿no? Pues eso. Con lo maravilloso que es el mundo, la tierra en la que vivimos. Mira, otra persona que nos ha escuchado, que nos está escuchando, dice que el estado de deterioro casi irreversible en el que se encuentra el planeta ha llegado a este punto en solo 60 años. No es una evolución natural. Marisol también te quiere hacer una pregunta, Marisol. Dinos, Marisol, te escuchamos. Marisol, ¿nos oyes? Nosotros a ti no. ¿Ahora me oís? Ahora sí, ahora Vale, sí. es que tenía el micro apagado, no me había dado cuenta. Por lo que me toca a mí darle las gracias a mi hermana Charo, que más allá de las palabras, del contenido que está súper bien explicado, es la vivencia. Es decir, cuando habla desde la vivencia propia de todo lo experimentado y doy fe de que eso es cierto, ¿vale? Que es así. Y luego, al escucharla, también se han empezado a encender lucecitas de esas pequeñas cositas que desde nuestros acompañamientos a las familias, al programa En la Soledad que yo llevo, podemos hacer, que no son cosas tan espectaculares de grandes, pero es ese sumar poquito a poco. Porque a veces luchar contra cosas súper grandes, pues se lo ve súper grande, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer en lo concreto y en el día a día? Y también dar las gracias porque me ha venido a posibles acciones, ¿no? Y los webs que tú has puesto, pues bueno, utilizarla, ¿no? Que se pueden hacer cositas. Porque la soledad que sufren muchas personas en el mundo rural, pues posiblemente también tenga que ver con toda la gente que se va a las ciudades, ¿no? Y también la pregunta de cómo estamos cuidando todo eso, ¿no? Pues nada, gracias y aquí lo dejo. Muchas gracias a ti, Marisol. Gracias a todos los que estáis participando. Nos alegramos un montón de que os animéis. Gracias, Marisol. Por lo que ponía del acompañamiento, me parece súper interesante porque, por ejemplo, ahora, bueno, conocéis y que estamos aquí pues ya desde hace un año con ese proyecto textil de la ropa, ¿no? Y lo importante que está siendo y el reto que está siendo que las personas que acompañemos también seamos capaces de compartir toda esta cultura, ¿no? Y desde ahí también que cambie nuestro modelo de ¿no? Dar la ropa, dar los alimentos, quizá que tengamos que ir, ¿no? a otro modelo que también nos ayude que trabajemos todo esto con las personas participantes, ¿no? Y desde acogida sé que se está reflexionando y ahora pues con
bueno, con los espacios con corazón, que tenemos, bueno, que ya tenemos ahí el tercero, que son experiencias pues sencillas, pero a la vez muy bueno, pues que pretenden, ¿no?, dar un pasito más en esto de lo que estamos hablando, aparte de lo que pueda ser efectivamente el reciclado de la ropa en este caso, pero que también esto tiene muchos flecos, y entre ellos uno de los que planteaba Marisol, efectivamente, que con las personas que acompañamos tenemos que transmitir todo esto, ¿no? Y tenemos que transmitir y con ellos y con ellas descubrir pues todos estos caminos ¿no?, de la donación y del acompañamiento cuando se trata de la ropa, bueno, incluso sería otro tema el de la comida, pero en este caso de algo como es el tema de los textiles recuperados, pues evidentemente ahí tenemos un enorme trabajo para hacer, ¿no? Y me parece muy interesante que todo esto también lo llevemos ¿no?, a lo básico de nuestro trabajo y en este caso, efectivamente, a las personas que estamos acompañando desde las acogidas. Muy bien, Charo. Mapi, ya casi por terminar, por tema del tiempo, Mapi también en la misma línea nos dice: la expresión creativa de la que nos ha dotado Dios es muy necesaria. Propongo recoger todos aquellos pequeños gestos que realizamos en el día a día y animarnos a tomar parte en este compromiso. Por ejemplo, pedirle a Mercadona que nos envuelva el jamón serrano en papel. Compartir el transporte con las compañeras de trabajo, compañeras y compañeros. Ella ha puesto una palabra que yo no había oído, que junta creatividad y vida. Creatividades, o sea, actividades de la vida cotidiana, ¿verdad?, que sean creativas y que vayan en esta línea del cuidado de la creación. Bueno, pues si os parece, yo ya doy paso a nuestro director, que te quiere dirigir unas palabras. Y bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no?, el resto de preguntas podéis escribir a formación@caritas y yo se las haré llegar a Charo para que os pueda contestar y, en fin, podamos sacar mucho provecho. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Bueno, pues yo para terminar te voy a comenzar dando las gracias a Charo por la conferencia. Como ya ha comentado Marisol, precisamente me ha quitado en parte lo que yo pensaba hablar. Es decir, claro, un conferenciante se nota enseguida si las cosas las ha aprendido o si las cosas, aparte de haberlas aprendido, las ha experimentado. Y eso se ha notado en la conferencia que tú has dado. No solamente has leído la encíclica, sino que tú ya la habías trabajado. Yo no sé hasta qué punto los movimientos sociales han servido como material o como materia para que el propio Papa escribiera su propia carta, aparte de haberlo. Pero, en fin, es evidente que todo ese expresarse pues, se pone de manifiesto. Y además de, vamos, darte gracias por eso, ha sido la claridad de la exposición. Alguna de las preguntas o de los chats que se han escrito hablaba sobre esto. Creo que es interesante. Y tú mismo lo has dicho, es una invitación a que la leamos. O sea, la verdad es que espanta un poco, porque son muchos artículos. Es un poco compleja, en mi opinión, la parte escrita, pero creo que es importante. Sobre todo porque en un mundo como está, un mundo cada vez más individualista, en un mundo donde todos, o como norma general, se vive sin Dios, se habla mucho del planeta y poco de la creación. Se habla mucho de las vidas, el animal, vegetal, la protección y poco del ser humano. Hay muchos temas que el Papa precisamente las afronta. Entonces el Papa lo han alabado mucho desde los movimientos ecologistas. Claro, es evidente que eso lo pone de manifiesto, pero es una ecología integral. Cuando dice integral, dice que tiene que meter al hombre dentro. Que tiene que meter al hombre dentro. Y esto creo que es una cuestión importante que tú la has resaltado y está además relacionada con el tema de la espiritualidad. Cada uno de nosotros debe ser claro y tenemos que tener un compromiso como cristianos dentro de nuestra fe, o sea, de trabajar
esas habilidades o en estas, vamos a decir, hábitos que nos permitan ir mejorando nuestra propia situación, aparte de movimientos de opinión, estar en asociaciones, etcétera, etcétera, ir cambiando. No todas las cosas que se están diciendo sobre el asunto pues tienen una, digamos, yo creo que todo este tema hay bastante exageración, pero sí hay una cuestión muy importante y es que podemos hacer mucho más. Un ejemplo, desde que nosotros en casa, perdonadme el tema, tenemos un cubo para los orgánicos, una bolsa para los plásticos, otra bolsa para los papeles y otra bolsa para los cristales, nos damos cuenta de la cantidad de residuos que generamos cada uno. Es decir, cuando antes todo iba al cubo de la basura, no te digo nada, aquella época en que había trituradores de basura en casa, bueno, aquello era el colmo ya del despilfarro total. ¿Te das cuenta de eso? Mejorar en esa cuestión creo que es importante. Y bueno, yo por mi parte nada más. Gracias. Tener en cuenta todos que esta conferencia está dentro del ciclo y el ciclo es un ciclo de cuidado. En este caso concreto estamos hablando del cuidado de la creación, precisamente como parte del cuidado de las personas, que ya nos habló por una parte Natalia Peiro en la primera, y después un poco el tema del cuidado general que nos hablará también Sebastián Mora. Y nada, decirte otra vez, muchas gracias, Charo, eres de la casa, estás en la casa y nos has ilustrado. Y muchas gracias porque sabemos lo ocupada que estás y por lo tanto el haberle dedicado a esto y habernos, digamos, iluminado con tu experiencia, sobre todo con tu experiencia comprometida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a todos por haber acudido, porque claro que sí. Estoy leyendo aquí que en un momento ha habido hasta 68 personas que han participado. Bien. Entonces, pues bueno, supongo que a lo mejor en algún caso había algunos que tenían un grupo de más, o sea que probablemente se ha oído más gente. Y bueno, a todos los que habéis participado, muchas gracias. Qué bien. Pues un placer. A seguir. Gracias.